Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar sobre la investigación colaborativa en relación con el síndrome de Kabuki en la plataforma Rare Commons. Mi nombre es Begoña y soy la coordinadora del Departamento de Participación del Paciente del Hospital de Sant Joan de Déu y para mí es un placer dar la bienvenida a este webinar. Contamos con la compañía del doctor Antonio Martínez Federico, que seguidamente lo presentaré, y también de una compañera de nuestro equipo que es Estíbaliz Urarte, que también nos explicará el funcionamiento de la plataforma. Primero de todo, como os decía anteriormente, pequeñas cuestiones logísticas, porque a partir de ya mismo el webinar se va a grabar. Es importante de que todos mantengáis los micrófonos cerrados y las cámaras desconectadas. Esto permite que no haya ruido en la grabación y después facilita que la calidad del sonido y de la imagen que os llega sea la adecuada. Os animamos a que escribáis cualquier pregunta que tengáis en la caja de chat a lo largo de la sesión, es decir, en el momento en el que vosotros, si os venga en mente cualquier consulta, que la anotéis. Nosotros recogeremos estas preguntas y al final de la sesión las atenderemos. Y nada, finalmente daros las gracias a todos por vuestra colaboración. Para nosotros es muy importante hacer estas reuniones con las familias, primero de todo para explicaros el trabajo que hacemos con vosotros. En segundo lugar, y sobre todo agradeceros, ¿no?, la entrega y la colaboración que tenéis con nuestro proyecto. Y en último lugar, deciros que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, porque bueno, la mentalidad y la filosofía de este proyecto es caminar todos juntos de la mano para hacer investigación que de otra manera, si no, no sería posible. Voy a dar la palabra seguidamente al doctor Antonio Martínez Montseny. El doctor Martínez trabaja en el Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras del Hospital de Sant Joan de Déu. Es una persona con una larga trayectoria y una larga formación en temas de enfermedades minoritarias y sobre todo en relación con la genética de estas patologías. Para nosotros es un orgullo tenerlo en el proyecto, y él es el investigador principal del proyecto sobre el síndrome de Kabuki. Él va a hacer la introducción sobre la enfermedad y sobre todo la información que os ofrecemos en la plataforma, y también una pequeña actualización sobre la investigación que en este momento existe sobre esta patología. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias, Diego, por tus palabras, y en segundo a todos los presentes. Me alegra ver el nombre de personas que conozco, y como ha dicho Berio, creo que el objetivo principal de este proyecto es intentar colaborar para poner nuestro granito de arena desde el Hospital Sant Joan de Déu con la plataforma Rare Commons para investigar y ahora veremos, ¿no?, los objetivos y los pasos a seguir. Primero vamos a ver unas pinceladas del síndrome de Kabuki, que muchos de vosotros sabréis más que yo de esto, pero para situarnos, sabéis que el síndrome de Kabuki es una entidad genética que es poco frecuente, está englobada dentro de las enfermedades raras y es muy heterogénea, con muchas manifestaciones clínicas diferentes. Hasta el día de hoy hay dos genes conocidos que diagnostican el 75% de los niños, por lo que hay un 25% aproximado de niños clínicamente con síndrome de Kabuki que aún no los tenemos catalogados a nivel genético, y que este 75% podemos diagnosticarlos estudiando los genes de KMT2D y KDM6A, que aquí faltaría la A, ¿vale? Son los dos genes que se han encontrado hoy en día relacionados con el síndrome de Kabuki. Como hemos dicho, es una entidad heterogénea, multisistémica, que quiere decir que afecta a muchos órganos diferentes y con un amplio espectro. Quiere decir que afecta a muchos órganos de manera, de grados y expresividad diferente. Es esencial estudiar grandes muestras de pacientes, como decíamos, para poder tener información, ya que en enfermedades raras es muy importante, cuantas más información tengamos, el poder sacar conclusiones. Aquí tenemos un esquema de cuáles son los diferentes órganos que pueden estar afectos. Primero hablaremos de la genética, como hemos dicho. Dentro de que hay dos genes relacionados, encontramos tanto deleciones, que sería el término que utilizamos para definir el defecto por ausencia de un trozo genético, como mutaciones puntuales, un cambio de una letra del ADN que supone una mutación puntual. Aparte de esto, vemos que a nivel facial, de hecho, los rasgos faciales son los que definen el nombre de Kabuki, por las máscaras antiguas, como muchos sabréis, de los teatros japoneses, ya que son niños que muchos de ellos tienen unos ojos muy expresivos, grandes, como podéis ver en esta foto, que muchas veces reconocemos los genetistas porque tienen como esa eversión del párpado inferior, como cuando nos evertimos el párpado para pintarnos con la raya del ojo.
A nivel del sistema nervioso, que es muchas veces lo que más preocupa a las familias, vemos que debuta ya a nivel de nacimiento muchas veces con hipotonía, luego con un retraso global del desarrollo, con retraso psicomotor y que puede desarrollar discapacidad intelectual con a veces algún rasgo del espectro autista. A nivel cardiológico es una de las malformaciones que más preocupa y que sobre todo pueden deberse a defectos tanto de los tabiques del corazón como de las salidas de los grandes vasos. A nivel de esquelético vemos una alteración muy característica que es lo que llamamos persistencia de los fetal pads, que son los pulpejos de los dedos, tienen un almohadillado característico, que esto no es que sea únicamente presente en los niños con síndrome de Kabuki, pero sí que es muy característico de ellos. También vemos que pueden tener los deditos más cortos y tener hiperlaxitud. Luego a nivel hormonal, también vemos a nivel endocrino hormonal que pueden tener talla baja y alteraciones del inicio de la pubertad, como por ejemplo telarquia, que es el inicio de la presencia de los pechos en las niñas más precoz. A nivel auditivo, algunos niños tienen hipoacusia, ¿no? Defectos de sordera, tanto a nivel nervioso como secundario a otitis de repetición. A nivel de los ojos, aparte de esta forma característica que hemos visto de los ojos, también suelen tener algunos de ellos ptosis, que es caída del párpado superior, estrabismo, que es la desviación de los ojos hacia adentro o hacia afuera, y luego también vemos coloboma, que es una malformación que aparece en diferentes partes de los ojos y que se debe a la ausencia de que se cierre una parte del ojo de forma completa. Con todo esto, luego también vemos alteraciones inmunológicas que son muy importantes, ya que pueden condicionar de forma importante el día a día con infecciones de repetición y es importante el que derivemos a todos los niños con síndrome de Kabuki al especialista en inmunología. Luego también alrededor del 20-30% pueden tener alguna malformación renal y aunque presente y no menos importante son las alteraciones dentales con ausencia de algunas piezas dentales, del esmalte dental o malposición dental. Entonces eso sería como un esquema, como una radiografía general de algunas de las manifestaciones más presentes que presentan nuestros niños, por lo que veis que puede ser muy variable, multisistémico y muy heterogéneo. En cuanto a los objetivos que de hace ya unos años que nos planteamos con el proyecto de síndrome de Kabuki en Rare Commons, fue primero describir la historia natural, que esto es igual a poder tener información suficiente de la cantidad máxima de pacientes para poder ver cómo evolucionan, ¿no? Cuáles son los pasos que normalmente siguen estos niños, cuáles son los pasos durante los primeros años, qué es lo que luego viene, y aunque tenemos bastantes datos sobre esto, es verdad que cuanto más niños y más información tengamos de los papás, pues más podremos describir la historia natural. Muy importante para el día de mañana, el día que aparezca un posible fármaco, el poder saber cómo cambia esa historia natural, ¿no? Cuál es la evolución normal en ellos y cómo podemos cambiarla. En cuanto al segundo punto, estudiar correlación genotipo-fenotipo también es muy importante, ya que quiere decir que muchas veces en función de la mutación o de lección que tenemos, en algunas otras enfermedades podemos predecir más o menos cómo va a ser la evolución. En el síndrome de Kabuki, aunque empiezan a haber algunas guías que nos indican que puede haber correlaciones, aún hay mucha ausencia de esta información y es importante de cara a las familias y que cuando podemos diagnosticar a vuestro hijo o a vuestra hija, podamos decir, por el tipo de mutación que tiene, podemos predecir que va a tener más afectación de este aparato y que tenemos que hacer más esta serie de seguimiento. Y esto es un punto muy importante. Y el tercero es ayudar a crear una base de datos, que esto se comentó en una de las últimas reuniones de la asociación de Kabuki y es verdad que se prefirió por ahora hacer un censo nacional y ya luego ir viendo cómo se puede ayudar desde Rare Commons en esta creación de una base tanto nacional como los que quieran participar de Latinoamérica o de otros países. Y por último, facilitar el diagnóstico diferencial con patologías similares, pues el síndrome de Kabuki en muchos rasgos se parece a otros síndromes genéticos, pues encontrar esas diferencias para subrayarlas y poder ayudar a que un clínico, a que un médico pueda reconocer el síndrome de Kabuki. En cuanto a la metodología, que luego se especificará mejor Estíbaliz, el tipo de estudio de investigación es un estudio clínico en el que una vez entréis en la plataforma, se os ofrecen capítulos médicos por cada uno de los subtemas que hemos visto anteriormente y se os hace cuestionarios en relación con esos capítulos. Luego se analiza de forma estadística esos resultados, se mezclan y se intentan encontrar variables, datos que nos ayuden a describir los objetivos que habíamos dicho de la historia natural y de correlaciones genotipo-fenotipo.
Y una gran pregunta, ¿no? ¿En qué punto está ahora la investigación en síndrome de Kabuki? La verdad es que este webinar viene muy acorde con que el 23 de octubre fue el Día, ¿no?, Internacional del Síndrome de Kabuki, se hizo un webinar muy interesante y un poco pues hemos querido describir lo que hemos considerado que pueda ser importante en cómo está hoy en día la investigación. Sabéis que investigar, hay muchos tipos de investigación y que muchas veces lo más importante inicialmente en la investigación es el poder reclutar el máximo número de pacientes y el poder obtener datos clínicos y genéticos para poder describir cómo está nuestra población. En los últimos artículos que tenemos está desde ¿no?, de un consenso internacional sobre criterios diagnósticos que ayuden al médico a reconocerlo y a diagnosticar a los niños con síndrome de Kabuki, hasta diferentes artículos de revisión de datos clínicos, diagnósticos y los mecanismos epigenéticos. Y en cuanto a la epigenética, os sonará y se habla mucho últimamente y sobre todo en síndromes parecidos al Kabuki, porque el síndrome de Kabuki es una alteración de la cromatina, entre otras formas de alterar la genética. La cromatina no es más que la mezcla entre el ADN, ¿no?, nuestra cadena de ADN, nuestro genoma, con las proteínas que envuelven ese genoma. Imaginaros como un collar de perlas en el que se enrolla una especie de filamentos, pues en función de cómo esté de estrecho esas bolas del collar, se expresará más o menos el ADN. Pues algunas de las causas de los mecanismos que producen el síndrome de Kabuki están relacionados con esa expresión del ADN en función de cómo de apretadas estén esas bolas del collar. Eso es lo que llamamos epigenoma. No es más que las alteraciones que están por encima de esa cadena de ADN. Y esto es un dato muy importante. Esta alteración epigenética nos ayuda a, como en este proyecto, ¿no?, que hemos visto que se está trabajando desde hace un tiempo en Francia, en el poder dibujar la epigenética del síndrome de Kabuki y poder encontrar dianas terapéuticas, no fármacos que incidan sobre el poder abrir o cerrar esa cadena, esas bolas de cromatina, para poder ayudar a expresar o no los genes de Kabuki. Es una parte compleja, pero muy interesante, que seguro que nos abre puertas para que en un futuro nuestros niños se puedan beneficiar de ensayos clínicos en este sentido. Y luego también en la plataforma Orphanet, que es el portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos a nivel europeo, hemos estado investigando y la verdad es que vuelve a salir esta parte en Francia, ¿no?, de explorar el epigenoma del síndrome de Kabuki, como hemos dicho, y luego hay otros que son más clínicos, ¿no?, de describir las características, pues como estábamos hablando, profundizar en las cardíacas, ya que cuando hay una malformación cardíaca importante puede inferir mucho en el pronóstico a largo plazo. Pero a nivel de resumen, podríamos decir que las principales vías de investigación hoy en día, a nivel de poder encontrar en un futuro algún fármaco que pueda paliar, mejorar síntomas, van todas encaminadas hacia la epigenética. Y yo creo que, en resumen, después de este esquema, ¿no?, este dibujo que hemos hecho, lo que creemos que es necesario, y en eso estamos de acuerdo con otros genetistas, tanto nacionales como internacionales, que trabajamos en Kabuki y en muchas otras enfermedades raras, es en que se necesita la colaboración, y creo que nosotros vamos mejorando tanto a nivel de Cataluña como a nivel de España, en poder hablar entre nosotros, en poder colaborar, en poder saber qué se está haciendo en otros hospitales. También en redes sociales, el poder ayudarnos, ¿no?, del poder de las redes sociales para dar información, para poder reclutar más pacientes, para poder informar, para que ninguna familia se sienta excluida y llegue la información de forma fluida. Y por último, el estar en constante contacto con las asociaciones, con informaciones y plataformas de enfermedades raras que sean veraces, como el Orphanet, y sobre todo pues, el apoyar asociaciones como la Asociación Española del Síndrome de Kabuki, que os ponemos, para los que no la conozcáis, el enlace, ya que hace muy buena labor en la divulgación en ayuda de familias con síndrome de Kabuki. Y yo creo que a partir de ahora ya vamos a centrarnos un poco en lo que consiste Red Commons y cómo poder investigar a través de esta plataforma.
Muchísimas gracias, Tony, por la explicación, como siempre muy didáctica, que la ciencia a veces no es fácil de comunicar para las personas que no somos científicas. Agradeceremos, ¿no?, como habíamos dicho anteriormente, que anotéis en la cajita del chat cualquier pregunta. Yo, sin más preámbulo, antes de explicaros, ¿no?, cómo conceptualizamos y cómo creamos la plataforma Rare Commons, me sumo también al agradecimiento del doctor Martínez a la Asociación Española de Familias Afectadas por la Síndrome de Kabuki, que sabemos que nos han ayudado en la difusión de esta actividad de hoy. Explicaros, ¿no?, por qué desde el Hospital de Sant Joan de Déu se decide apostar, ¿no?, por trabajar, como explicaba el doctor Martínez, con las redes sociales. Porque precisamente una de las grandes, ¿no?, limitaciones que tenemos en los centros de investigación es encontrar, ¿no?, a familias o a pacientes dispuestas a colaborar en la investigación y con la limitación, ¿no?, del número de pacientes que hay en un único centro. Nosotros, de una determinada enfermedad, cuanto más, ¿no?, poco frecuente sea, podemos tener un paciente o dos, y con este número no es posible llevar a cabo la investigación. ¿Qué veíamos con iniciativas previas que hicimos a Rare Commons? Que gracias a las redes sociales podíamos contactar y llegar a estas familias, que entre ellas ya había redes tejidas, que son familias muy colaboradoras entre ellas. Por favor, si podéis cerrar los micrófonos. Gracias. Gracias. Sí. Cerrar los micrófonos, por favor. Vale, entonces, como os comentábamos, ¿no?, las familias estaban organizadas y estructuradas en las redes sociales, solamente, ¿no?, teníamos que aportar el entorno, la plataforma y la tecnología adecuada para poder aglutinar esas familias y después, por otro lado, facilitar el intercambio de información. Porque también somos conscientes, ¿no?, en los centros de investigación, que en una visita médica muchas veces no da tiempo de compartir información que es importante también de la vivencia que tenéis vosotros con la enfermedad en el día a día, ¿no? Y plataformas de este tipo nos permiten estar en contacto con vosotros, haceros preguntas, que vosotros nos hagáis preguntas a nosotros y que de una forma, ¿no?, en equipo y colaborativa podamos seguir avanzando en la investigación. Por tanto, y desde la perspectiva, ¿no?, de nuestra institución, creemos que se puede investigar en enfermedades raras a través de redes sociales y que no es ciencia ficción, que es posible, ¿no?, y gracias a vosotros lo estamos haciendo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, solamente aportaros, ¿no?, información de contexto, que seguro que la conocéis. En el contexto europeo, las enfermedades raras o las enfermedades minoritarias afectan a menos de una de cada 2.000 personas. Suelen ser evidentemente severas, y la gran mayoría de ellas de causa genética, y después la gran limitación que tenemos, y que por esto es tan importante hacer investigaciones, que no disponemos en muchos casos de tratamientos adecuados o tratamientos dirigidos específicamente para aquella condición. Solo podemos tratar en algunos casos la sintomatología. En general, ¿no?, las enfermedades raras están carentes de investigación, de conocimiento científico sólido que nos permita ver, pues en el caso, por ejemplo, de que se estudie un tratamiento, si ese tratamiento mejora la condición del paciente. Para ello es importante, ¿no?, aglutinar esa información que comentaba anteriormente el doctor Martínez, la que se denomina historia natural de la enfermedad. Sin esa información es muy difícil dar, ¿no?, consejo a las familias y ver si el estudio de un tratamiento puede funcionar o no. En general, ¿no?, en el mundo de las enfermedades poco frecuentes, que ya es difícil apreciar, ¿no?, el número de patologías que existen, se habla entre 7.000 o 8.000, tan solo el 10% de las mismas tienen una buena base de conocimiento científico. Por tanto, este dato, ¿no?, pone en valor y en evidencia la necesidad de seguir investigando todavía, ¿no?, si cabe mucho más en estas patologías. En términos generales, ¿no?, ¿qué sucede cuando se recibe el diagnóstico de una enfermedad poco frecuente? Sucede que ante el desconocimiento, porque a nadie le han preparado, ¿no?, y menos a los niños, para padecer una enfermedad, es antinatura, ¿no? Nacemos para crecer sanos, y no está prevista la enfermedad y no está preparada la familia para ello. Cuando recibes el diagnóstico de una enfermedad, como puede ser el síndrome de Kabuki, que seguramente es la primera vez que hemos oído esta palabra, de forma general, ¿qué sucede? Pues que las familias se van, en muchos casos, a Internet a buscar información, y lo hacen a veces antes de ir a la consulta, a veces al salir, a veces aconsejándose por otras familias u otros pacientes u otros usuarios. Vemos que el uso de Internet es muy importante para salud, es una de las búsquedas que se hace más en el mundo de Internet y en redes sociales, pero que esto puede tener una contrapartida, porque este, ¿no?, hábito o esta conducta de recetar webs, muchas veces en función de lo que tú recetas, si no es información fiable,
científicamente validada y de una fuente, ¿no?, que nos dé confianza, puede generar el efecto contrario. En ese sentido, nosotros que nos planteamos, y forma parte de la metodología de Rare Commons, formar y empoderar en el manejo de la enfermedad con todo aquello que sabemos y hemos aprendido, pues en base a estudios previos o en base a los pacientes que se atienden, ¿no? Por eso os damos toda, ¿no?, la colección de capítulos médicos que leeréis para poder participar en la investigación, ¿vale? Es muy importante la información fiable. Siguiente diapositiva. ¿Vale? Y este es el resultado. El resultado es una plataforma que se llama Rare Commons, tiene visibilidad en redes sociales, que seguramente vosotros pues seguís nuestro perfil en Facebook. Es una manera también de difundir lo que hacemos y de, ¿no?, de que las familias puedan llegar a la plataforma a través del proceso de registro que después os explicará Estíbaliz. Y sobre todo, y de forma indirecta, aparte de que investiguemos y de que podamos hacer preguntas a los investigadores, un efecto importante y un beneficio que creemos que tiene la plataforma es el hecho de poder encontrar iguales, ¿no?, para reducir esa soledad, porque a veces en un mismo hospital es difícil encontrar a una misma familia con un hijo con nuestra misma condición. Y creemos, ¿no?, que con esta plataforma lo estamos haciendo, y después entrevistaremos a una familia que precisamente, ¿no?, nos encontró a través de Internet. Y bueno, ya lo que hemos comentado, la solución es Rare Commons, y ahora Estíbaliz os explicará cómo está estructurada la plataforma y cómo podéis trabajar con ella. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo os voy a dar unas pequeñas pinceladas de cómo está estructurada la plataforma, de cómo acceder a ella, leer los capítulos y contestar los cuestionarios, antes de que hable la familia que vamos a entrevistar. En primer lugar, para registrarte en la plataforma, si no estáis registrados ya, para los que queráis hacerlo, tenéis que acceder a la página web de Rare Commons, y a través ya sea de esta pestañita que veis aquí o arriba en el botón que dice Únete, clicáis ahí y os pedirán unos datos de contacto muy básicos y tenéis que seleccionar la enfermedad para la que os vais a registrar, porque en Rare Commons tenemos abiertos otros 4 proyectos de investigación, así que elegís Kabuki y una vez os hayáis registrado, nosotros nos llegará la solicitud, os validaremos como usuarios y luego se os enviará un segundo correo en el que se os explicará un poco el funcionamiento de la plataforma, las normas de participación y bueno, ese correo lo mandaré yo y así podréis estar en contacto directo conmigo, comentarme cualquier duda que tengáis, si tenéis algún problema de acceso, etcétera, etcétera. También deberéis cumplimentar un documento de consentimiento informado que me podéis remitir a mí directamente, pero esto ya os lo diría yo una vez estéis registrados, me lo podéis enviar a mí directamente por correo electrónico. Y una vez entráis con vuestro usuario y contraseña a la plataforma, aquí tenéis dentro de la plataforma vuestro proyecto, digamos mi proyecto Kabuki, donde veréis todos los capítulos médicos que tenemos ahora subidos y luego podréis, una vez leídos los capítulos, contestar a los cuestionarios. Como ha comentado antes Begoña, nuestro objetivo con este proyecto es empoderar a las familias, darles toda la información posible sobre la enfermedad y que la puedan comprender, y por eso hemos realizado estos capítulos, los han escrito los médicos del proyecto, ¿no?, con Tony a la cabeza, y bueno, están escritos con un lenguaje muy sencillo, muy comprensible, nada técnico, para que sean fáciles de entender, y asociados a todos estos capítulos, que como veis son 8, están unos cuestionarios, que son los que recogerán los datos clínicos, toda la información que se precisa para luego analizarla y haceros una devolución de todos esos datos que se han analizado. Vale. Por ejemplo, ¿cómo están estructurados los capítulos? Cada capítulo tiene unas subsecciones dentro de cada uno y bueno, pues como veis aquí, por ejemplo, en el de genética y diagnóstico en el síndrome de Kabuki, que es el primer capítulo, por ejemplo, en la primera parte os explica qué es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Tenéis unos textos, muchos de estos textos aquí no lo veréis, pero tienen enlaces a otros recursos que también os ayudarán a comprender, ¿no?, los conceptos que se os están explicando. Encontraréis también gráficos que también ayudarán a la comprensión de los textos. Y una vez hayáis leído, por ejemplo, el primer capítulo, cada vez que leáis un capítulo, luego pasaréis, se os dará la opción de contestar un cuestionario relacionado, ¿no?,
con toda esta información que se os ha proporcionado. Y siempre se os va a dar aquí, se os va a explicar qué tipo de información o qué documentación vais a necesitar a la hora de contestar a ese formulario. Aquí, por ejemplo, os marca que para contestar este cuestionario necesitaréis el estudio genético que se hizo a vuestro hijo o vuestra hija y el informe médico del diagnóstico. Con estos documentos, en principio, bastaría y con lo que a la hora de contestar a las preguntas. Por ejemplo, un ejemplo de cuestionario, ¿no? De una parte de cuestionario. Aquí tenéis un cuestionario sobre el embarazo y el nacimiento. Entonces, se os preguntan cosas pues, tipo las semanas de gestación, si el embarazo fue normal o no. Se os preguntan cosas con mucho detalle. Ya os ha explicado tanto el doctor Martínez como Bego que se necesita mucha información, cuanta más información mejor, porque en el ámbito de las enfermedades raras faltan pacientes, falta información y cuanta más podamos recoger, mucho mejor para todos. Así que, bueno, yo os animo, como hemos estado diciendo hasta ahora, a contestar todos los cuestionarios con el máximo detalle posible. Dame un segundo. Vale. Y bueno, esto también os lo han explicado antes, pero simplemente deciros que lo que ocurre dentro de la plataforma Rare Commons es básicamente esto, ¿no? Vosotros sois los usuarios, sois un padre, una madre, un cuidador de un niño o niña con síndrome de Kabuki y vais a donar o vais a proporcionar información sobre todas estas especialidades médicas, ¿no? Genética, neurología, inmunología, cardiología, etcétera, etcétera. Y a su vez, dentro de esa plataforma, dentro del proyecto tenemos a otros padres, otras familias que también están aportando sus datos. Todo esto va a ayudarnos a crear un registro de datos clínicos de los pacientes con Kabuki, lo cual es una herramienta muy, muy valiosa a la hora de hacer investigación. Se va a hacer un cruzamiento de datos y esto luego va a servir, ¿no?, para sacar conclusiones, para describir con mucho detalle la historia natural, cosa que todavía falta, ¿no? O sea, necesitamos mucha más información y vosotros nos la podéis proporcionar y luego toda esa información se os va a devolver. Actualmente, en el proyecto de síndrome de Kabuki de Rare Commons, tenemos pacientes de varios países, no solo de España, sino también de Latinoamérica, como podéis ver aquí, y de Estados Unidos. Tenemos gente de Estados Unidos, de México, Cuba, Uruguay, Chile, Argentina. Muchos de vosotros estaréis aquí seguramente. Muchas gracias otra vez de nuevo por estar aquí con nosotros, para que veáis que es un proyecto, ¿no?, de carácter internacional, porque con la suma de todos, ¿no?, podemos ayudar a que la investigación avance. Bueno, y luego, aparte de todo lo que son los capítulos y los cuestionarios, también os proporcionamos, ¿no?, otras herramientas dentro de la plataforma que probablemente os sean de utilidad. Por ejemplo, la pestañita Preguntas Médicas es una sección en la que podéis hacer preguntas, ¿no?, al equipo científico, al equipo médico de Rare Commons, que no requieran obviamente una visita médica, que no requieran que el especialista les revise, les visite. Estas preguntas y respuestas son públicas, así que toda la comunidad, todos los usuarios se pueden beneficiar de esta información, lo cual está muy bien. Y bueno, una vez tú remites la pregunta, se informa al usuario de que el equipo está trabajando en ella y en cuanto se pueda, pues se contestará. Luego también, al final, tenéis lo que es digamos, el Facebook, la red social de Rare Commons, que se llama Social Commons, y aquí podéis, como usuarios, remitir preguntas, dudas o comentar algo que hayáis encontrado que os va bien para manejar X síntoma y que a lo mejor pensáis que le pueda venir bien al resto de usuarios. Aquí vais a compartir experiencias, vais a compartir información y bueno, os podréis conectar entre vosotros y seguir. Vale, perdón. Vale. Y bueno, finalmente, deciros que nosotros lo que pretendemos con Rare Commons, como ya se ha comentado antes por Bego y por el doctor Martínez, es a través de la investigación, ¿no?, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Al final, cuanto más se conoce la enfermedad, mejor se va a poder manejar,
ya sea los síntomas como cualquier otra cosa asociada, ¿no? Temas sociales o lo que sea. Y bueno, deciros que trabajamos porque los niños sean más felices, tanto los niños como las familias. Así que, bueno, nos gustaría que entre todos podamos, ¿no?, hacer avanzar la investigación. Antes de pasar a la entrevista con la familia, os queríamos comentar, que a lo mejor esto es de vuestro interés, que paralelamente en otro proyecto que llevamos en la institución, que se llama Share for Rare, que no sé si algunos o algunas lo conocéis, vamos a organizar la semana que viene un congreso junto con el Hospital Garrahan de Buenos Aires, un congreso internacional para hablar sobre los efectos de la COVID en personas con enfermedades poco frecuentes. En este congreso, aparte de hablar sobre temas como de actualidad, de rabiosa actualidad, como las vacunas, los efectos que puede tener enfermedades raras, temas de epidemiología, de pediatría, bioética, de modelos asistenciales, etcétera, se va a presentar un registro de pacientes que hemos lanzado también junto al Hospital Garrahan desde el Hospital Sant Joan de Déu, de pacientes que tengan una enfermedad poco frecuente y que hayan pasado la COVID-19. Y es un registro abierto a pacientes de todas las edades y abierto a todos los países del mundo. O sea, se pretende ser un registro internacional. La mayoría de las ponencias se van a realizar en castellano, pero es cierto que algunas serán en inglés, así que no os preocupéis porque tenemos traducción simultánea, así que os podéis, si no entendéis inglés no pasa nada porque os podéis apuntar igualmente porque vais a tener la traducción. Aquí veis un código QR al que le podéis, ¿no?, hacer una foto y esto os llevará a una web donde os explicamos todo lo que va a acontecer en el congreso, el programa detallado con los ponentes y cómo os podéis registrar. El congreso empieza este lunes que viene, el día 9, y también se celebrará durante el miércoles 11 y el viernes día 13. Y por mi parte esto es todo. Le cedo la palabra a Bego de nuevo. No sé si estará por ahí. Muchas gracias, Estíbaliz. Sí. Seguidamente, antes de cerrar el webinar y de pasar al turno de preguntas, que creemos que es importante también aquellas familias, ¿no?, que no sois familias del Hospital de Sant Joan de Déu, que no nos conocéis, ¿no?, al equipo que hay detrás, que conozcáis, ¿no?, un poco cuál es nuestra filosofía y manera de trabajar. Y pensamos que la mejor manera era a través, ¿no?, de una familia que además no es española, nos conoció a través de redes sociales, viajó a España este papá por temas de trabajo, pero a otra provincia, se acercó al hospital, conoció al doctor Antonio Federico y bueno, yo creo que es una familia que puede ser una gran embajadora, ¿no?, para compartir esta tarde con todos vosotros, ¿no?, que es Rare Commons y la importancia de la investigación, porque ese es el principal, ¿no?, mensaje que queremos que os llevéis esta tarde. Entonces, yo dar la bienvenida a Rafael Ortega y Ana María Uribe, son los papás de Santiago. Santiago tiene 4 años, vive en Colombia y bueno, hacerles una pequeña entrevista sobre todo para que puedan explicar, ¿no?, en primera persona su experiencia con nuestro equipo y con la plataforma. Rafael y Ana María, quería, ¿no?, que explicarais en primera persona esto que yo he resumido, pero que creo que es, ¿no?, un digno ejemplo de al final, ¿no?, lo que movís los padres y las familias porque se investigue la enfermedad de vuestros hijos. Me gustaría un poco que explicarais la experiencia que tenéis con nuestra plataforma. Si podéis abrir el micrófono, que lo tenéis cerrado. Gracias. Hola, Begonia. Primero que todo, pues agradecerles la invitación. Para nosotros es muy importante estar aquí compartiendo con ustedes. Agradecerles de nuevo la hospitalidad que tuvieron cuando yo fui a Barcelona. Pues básicamente, como tú lo explicabas un poco, fui a Barcelona como un papá preocupado de no entender qué estaba sucediendo con mi hijo, ¿sí? Mi hijo, como dijo Begonia, tiene 4 años. Cuando tenía 1 año y medio, recibimos el diagnóstico de la enfermedad que tenía, del síndrome de Kabuki. Lo primero que hicimos fue entrar a internet. Afortunadamente, después de que escribimos Kabuki en Google, lo primero que salió fue Rare Commons.
Entonces empezamos a entrar un poquito, me puse en contacto con Begonia, le planteé que era posible que yo fuera a Barcelona, al hospital, a visitarlos. Ella me hizo el contacto con el doctor Antonio Martínez, que fue súper generoso conmigo. Realmente la experiencia de visitar al hospital fue increíble para mí. Era un momento muy emocionante. Tenía mucha angustia de haber recibido este diagnóstico de mi hijo, y tenía mucha angustia de que después de entrar a internet y después de haberme comunicado como con el núcleo de médicos que iban a tratar a mi hijo acá en Colombia, la mayoría de ellos no conocían la enfermedad, y los que la conocían nunca habían tenido un paciente con Kabuki, ¿sí? Entonces, realmente, de leer lo que leímos en internet y de consultar a los médicos y de no encontrar respuestas, pues nos generó una incertidumbre y una angustia muy grande, ¿sí? Que terminó conmigo en Barcelona, en el hospital que ustedes amablemente abrieron las puertas. Entonces, pues realmente, bueno, y lo otro que había investigado es que en Manchester, en Boston y en Australia existía gente con conocimientos de Kabuki, pero en un primer momento Barcelona, el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, fue el primero que me dio como respuestas y nos abrió la puerta para visitar. Entonces, realmente quiero decirles que en ese momento de nuestras vidas, cuando recibimos esa información, ustedes fueron increíblemente amables y nos sirvieron muchísimo para calmar un poquito todas esas dudas que teníamos y todas esas preocupaciones, y pues empezar a ver un poquito la vida y la enfermedad de nuestro hijo, o la condición de nuestro hijo, de una manera más optimista, y ir viendo que toda esa tristeza que te trae la, 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 la noticia que te den que tu hijo tiene algo así, se puede ir convirtiendo poco a poco en un proyecto de vida, y en algo que te trae muchas alegrías y mucha satisfacción de ver cómo puedes encarrilar las cosas, y todo esto se encarrila gracias al trabajo de personas como ustedes. Muchas gracias, Rafael. No sé, Tony, si tú quieres añadir algo, porque yo creo que también, ¿no?, desde la perspectiva médica, poder tener ese contacto con familias, ¿no?, que si no hubiera sido por ese, ¿no?, viaje fortuito no conocieras, yo creo que también tienen un impacto muy interesante en vuestra, ¿no?, en vuestra profesión. Bueno, la verdad es que creo que el ejemplo de ellos y de Santiago es el ejemplo de los papás que se mueven, que se desplazan, que luchan y buscan, ¿no?, tener la información necesaria para poder ayudar a su hijo. Y la verdad es que fue una visita que fue muy emotiva, yo la recuerdo mucho, y me acuerdo mucho del hecho de que puedas, con un granito de arena, con tu experiencia, poca o mucha, de haber visto varios pacientes con alguna entidad genética, el que puedas ayudar a una familia que necesita tanto el soporte, información, y es poco lo que necesitáis, es que tampoco pedís mucho, pedís una persona que os escuche, que os ayude, que os acompañe y que os dé información que vosotros sepáis que está basada en una experiencia y en un conocimiento. Entonces yo creo que partiendo de ahí, todo lo que salga, todo lo colaborativo que salga, es bueno. Muy bien, gracias, Tony. Rafael y Ana, si tuvierais que, ¿no?, que resumir cuáles son las ventajas de participar y de contribuir en Rare Commons de cara a familias que quizás no estén esta tarde con nosotros en el webinar y todavía no participan en la plataforma, ¿qué aspectos les destacaríais? Yo diría que una de las cosas más importantes es que uno no se siente solo. Es que cuando uno los encuentra a ustedes, encuentra un verdadero equipo comprometido, un equipo interdisciplinario, pero que le está poniendo todo el conocimiento científico, pero también todo el corazón. Y eso hace que uno también sienta un compromiso hacia ustedes. Uno se empieza a sentir en familia, ¿saben? El pediatra de nuestro hijo acá en Colombia resumía esto
y la plataforma que ustedes tienen de una manera muy bonita, y era este tipo de enfermedades. Al final, claro, es difícil cuando uno como papá recibe la noticia, pero al final es un libro en blanco que la vida le permite a uno escribir, y creo que este libro lo estamos escribiendo con ustedes. Entonces, esto es lo positivo, lo bonito de tenerlos a ustedes, que entre todos escribimos el libro blanco de cada uno de nuestros hijos. Y yo invitaría a todas las familias que realmente se animen, que empecemos a aportar nuestro granito de arena con los cuestionarios para que realmente podamos empezar a robustecer, la información que tengamos, para que la empecemos a darle respaldo científico y empecemos a escribir ese libro blanco de la historia de nuestros hijos, que seguramente le va a ayudar a muchos otros más. Sí, yo aportaría que la primera sensación que te da es de angustia, y la angustia viene de un desconocimiento, ¿sí? Entonces, cuando encuentras a alguien que te pueda guiar porque conoce la información, pues empiezas de alguna manera a tranquilizarte. Y de parte de las familias, pues lo primero que nosotros decidimos fue en como abrir nuestro libro para compartirlo con cualquier persona que lo necesite. Recuerdo que cuando visitamos la genetista acá en Colombia, nos dijo que lo que tenía Santiago hacía parte como de una familia de enfermedad, pero el código específico no existía en la base de datos que tienen los genetistas en Internet. Entonces, digamos que te encuentras con algo totalmente desconocido, y lo que le dije es, mire, ponga toda la información, o sea, siempre vamos a estar abiertos a que usted publique y comparta, y lo mismo con Rare Commons. Siempre vamos a estar abiertos en compartir toda la información de nuestro hijo, pensando en que quizás sea útil para otras familias y para el futuro ir cruzando esta información y pues crear el conocimiento que lamentablemente todavía es poco y se necesita profundizar muchísimo. Entonces, pues de nuestra parte y como una sugerencia a todas las familias es: compartan toda la información posible, que eso es lo único que hace que podamos encontrar algo en el futuro o en el presente, podamos ir encontrando la solución o posibles a paliar un poquito la situación por las que estamos pasando. ¿Sí? Muchas gracias, Rafael. Nosotros cuando escuchamos las presentaciones que ustedes acaban de hacer, pensamos aquí ustedes hablaban un poquito de la parte médica, ¿sí? Y digamos que nosotros vivimos esa parte médica. Nuestro hijo tuvo, afortunadamente en este momento, pensamos que se encuentra relativamente bien de salud y se encuentra en un progreso muy importante. Pero el primer año fue un año muy relacionado a temas médicos y a pasar por todos los especialistas y las especialidades que ustedes nombraban ahí. Y después de superar esta etapa, entramos a una etapa mucho más que tiene que ver con las terapias, ¿sí? Y digamos que una de las incertidumbres que tenemos y que parecen estar funcionando bien, pero es algo que nosotros no podemos estar seguros como padres, es cuáles terapias son las correctas y en qué medida y en qué debemos intensificar. Entonces, digamos que nosotros tenemos a nuestro hijo en este momento en 48 terapias al mes. O sea, mi esposa, Ana María, tuvo que salir del trabajo y está dedicando estos años de su vida a acompañar a Santiago a esas terapias, ¿sí? Entonces ella tiene una experiencia muy importante en el tema de terapias. Pero digamos que uno siempre queda con la duda
de si lo que está haciendo es lo mejor o si quizás está enfocándose en algo, porque es difícil recibir esa guía de por dónde ir para lograr los mejores resultados. Entonces, lo que teníamos como sugerencia es también quizás tener en la plataforma algo que tenga que ver con las terapias más importantes para los niños. ¿Sí? Muchas gracias, Rafael. Recogemos esta idea. Veía que el doctor Martínez hacía que sí con la cabeza. Es importante que nos digáis qué encontráis a faltar, qué queréis con más detalle, porque vosotros no sois las personas que nos tenéis que ayudar en este camino. Tony, Yo creo adelante. que leyendo un poco, ¿no?, los comentarios que están diciendo, es verdad que algunos han comentado el hecho de que a lo mejor les hace un poco pesado los capítulos. Es verdad que es difícil encontrar el término medio porque muchas veces nos decís que falta información y entonces nosotros a lo mejor pecamos del abuso de información en los capítulos y se pueden hacer largos y pesados, sobre todo cuando hay que hacer varios, ¿no?, como es en este caso. Pero bueno, lo tomamos, o al menos que si la información esté más abreviada o de alguna forma que sea más fácil de leer, lo podemos hablar, ¿no?, el manejo de esta información. Y luego es muy importante, ¿no?, lo que decís sobre quizás el dar un feedback sobre las terapias, sobre lo que puede ayudar, ¿no?, sobre los diferentes pasos a seguir en función de las edades. Es verdad que no hay una ruta guiada sobre cuáles son las mejores terapias, ya que muchas veces en función de la comunidad del país hay una serie de recursos, de limitaciones, y esto la verdad es que es difícil. Pero es verdad que hay una serie de terapias transversales que sí que están recomendadas, y quizás, ¿no?, el poder daros ese feedback ayudaría a mantener, ¿no?, el flujo de trabajo entre nosotros, y sí que se podría hacer algo que pudiera ayudaros. Muy bien. Si ustedes ven apropiado en este momento, Ana María podría decirle resumidamente qué estamos haciendo con Santiago. Yo si os parece, porque estaba mirando el reloj y vamos un poquito justos de tiempo, damos palabra al resto de personas y después si alguien más se quiere quedar lo alargamos sin problema, pero pienso que habíamos marcado que estaríamos hasta las 7 de la tarde de Barcelona, o sea, 10 minutos más todos juntos, y creo que es importante también que las otras personas que están con nosotros puedan aprovechar que hoy está el doctor con nosotros para hacer preguntas. Y luego si queréis seguimos con vosotros. Claro, y si no, por lo que sea, luego está el email para poder intercambiar y que nos ayude, ¿no?, Exacto. vuestro ejemplo para poder darlo al resto de familias también. También lo podéis escribir en la comunidad, que os ha explicado Estíbaliz, que hay Social Commons, allí lo leen todas las familias, vuestra experiencia, que creo que esto también sería interesante porque tampoco están hoy todas las que están en la plataforma. Claro. O sea que también os animamos si queréis a ponerlo en el foro. Listo. Adelante, Perfecto. Estíbaliz, recogemos las preguntas del chat. Sí, te recojo una pregunta, Tony, sobre epigenética. Le comenta Roberto Martín Cruz que la epigenética, como indicáis, sería el camino de paliar los efectos de esta enfermedad, aparte de que se encuentra en investigación. ¿Sería un tratamiento para edades tempranas o sería aplicable a niños de cualquier edad? Supongo que es la forma de actuar en el desarrollo. ¿Sería así? Pues justamente a Roberto le he contestado por privado, pero es verdad que para que Vale. se aproveche el resto de personas, ¿no?, de la contestación, porque es muy buena pregunta, sea la terapia que sea, siempre es verdad que las enfermedades genéticas jugamos con el hándicap de que cuanto más tiempo, más edad tenga el paciente, más se ha desarrollado su cerebro, y entonces cualquier alteración genética en la que haya una implicación del cerebro, menos se podrá recuperar. Por lo tanto, la contestación sería que, por una parte, cuanto más precoz se instaure cualquier tipo de terapia, mejor para la respuesta, y segundo, que no es descabellado pensar que aunque el niño tenga más edad, algunos síntomas podrán ser mejorables. No se podrá recuperar parte de la función que se haya perdido, pero sí quizás el disminuir o paliar síntomas a partir de la instauración del tratamiento. Y luego, bueno, esto es más que una pregunta, es un comentario de Ana Escanio de Venezuela, y bueno, comenta que aquí ahí en Venezuela en principio solo está su hijo como diagnosticado con Kabuki, y que nadie conoce el síndrome, y que los especialistas que le han visto han tenido que investigar, ¿no?, para saber cómo tratarlo, que esto es algo que supongo que pasará bastante según los casos que hay en cada zona, lo que conozcan los médicos, ¿no?, de esta enfermedad. Bueno.
Claro, es que al final es un comentario que se repite en muchos países, en muchas ciudades, que uno de los factores importantes es la dificultad del acceso a lo mejor a los estudios genéticos, a poder tener genetistas expertos que puedan ayudar al diagnóstico clínico y luego el genético. Entonces no es que haya un paciente solo en un país o en una comunidad, o es que seguramente hayan más, pero no han llegado a poder diagnosticarse en muchas ocasiones. Sí, sí. Luego algún comentario, bueno, y esto ya es un comentario general sobre la plataforma, que los cuestionarios son un poco pesados. Bueno, esto ya hemos dicho, ¿no?, que al final queremos recoger toda la información posible y bueno, es la manera, ¿no?, de poder, ¿no?, recolectar en detalle toda la información. Pero sí, puede ser que a lo mejor los cuestionarios, tanto los cuestionarios como los capítulos, no pequen un poco de largos por querer eso mismo, incluir toda la información y recibir nosotros también toda la información posible de las familias. Bueno, tomamos nota y veremos. Bueno, ya os he puesto además que algunos me comentáis que no podéis entrar a la plataforma y tal. Cualquier problema técnico me podéis escribir a mí, os he puesto mi correo aquí en el chat o al correo que aparece ahora mismo en la pantalla y bueno, estaré encantada de ayudaros. O sea, cualquier problema que tengáis me escribís y personalmente me ocuparé de que podáis acceder. Si tenéis alguna duda sobre el consentimiento informado, lo mismo, hablad conmigo. ¿De acuerdo? Vale. Y ya preguntas más de carácter médico. Vale, tenemos a Mariana de Argentina y que hace poco que nos contactó, tiene un niño de 14 años que fue diagnosticado a los 4 y solo hace ahora 3 terapias. Dice que el mayor problema fueron la otitis, que desde hace 6 años la pudieron controlar con el pasaje de gamma globulina, y el problema que tiene hoy es que no se ha desarrollado y que la endocrinóloga está analizando qué pasos a seguir. Si se sabe algo de esto. Del tema de las otitis viene tanto por la estructura que a veces tienen anatómica del oído medio y que ¿no? Propicia el desarrollo de infecciones, como tanto la inmunodeficiencia que hemos visto que pueden tener y que también favorece el que puedan haber infecciones bacterianas como otitis o neumonías. Entonces, como ha dicho, ¿no? ¿Puedo mejorar con inmunoglobulinas? Pues puede ser, ¿no?, que tengan esta relación con las inmunodeficiencias. Y el tema del desarrollo puberal, como he comentado brevemente, sí que es verdad que está descrito que hay alteración en la pubertad tanto en el inicio como que sea precoz, como en niños en que pueda verse retrasada. Entonces es verdad que lo que hay que ver es pues en qué edad está, cómo están las curvas del crecimiento respecto a otros niños con síndrome de Kabuki, cómo están las hormonas y un poco en función de eso dar un margen o poner algún tratamiento si el inicio es precoz para a veces frenarlo y que llegue más tarde. ¿Vale? Pero que normalmente si es porque sea más lento no suele haber más problema, es ir acompañando, ir haciendo las analíticas y ver que bueno, que hay una inmadurez en muchos niños y que todo va más lento. Vale, y ahora una pregunta que habían hecho al inicio que la había perdido, de Isabel, que habla también de eso, de los mocos en el oído y que qué remedio se puede tomar. Claro, normalmente esas otitis de repetición lo que hay que hacer es el tratamiento en función de la edad antibiótico para curarlas y muchas veces se hacen gérmenes resistentes y es hacer algún cultivo del oído para ver si hay que cambiar el tipo de antibiótico. Esto por una parte. Y por otra es hacer el estudio inmunológico para ver si hay alguna carencia a nivel pues de las células de la inmunidad o sobre todo de las inmunoglobulinas de la inmunidad para ver si se tiene que hacer un tratamiento de inmunoglobulinas. A ver, alguna pregunta más. Roberto Martín Cruz nos pregunta, ¿qué volumen de información manejamos ahora? Y que sí, con nuestro muestreo, aunque hoy hay una detección y catalogación de muchas enfermedades, se convertirá en un síndrome raro común. También dice, comparativamente con otros síndromes, ¿puede considerarse minoritario? ¿Pensáis que ahora que ya no es tan reciente su catalogación, el número aumentará? ¿Cuál es el paciente más longevo que habéis catalogado? A ver, en cuanto a la N de pacientes, una de las grandes dificultades es saber que no hay un censo concreto ni en Kabuki ni en muchas enfermedades, más que lo que pueda
a ver en hospitales, hablando entre genetistas, la asociación de familias, pero es verdad que hay un desconocimiento real de cuántos pacientes hay. ¿Seguirá siendo una enfermedad rara? Sí, por el concepto que se tiene de enfermedad rara. Por mucho que aparezcan más niños y la prevalencia sea más frecuente de la que pensamos hoy en día, creemos que es una enfermedad rara. Y no me acuerdo qué era lo último que se decía. Sí, espera. ¿Cuál es el paciente más longevo que tenéis catalogado? Claro, el Hospital Sant Joan de Déu tiene el inconveniente que es hasta los 18 años porque es un hospital Claro. pediátrico. Entonces, la mayoría de niños en Cataluña se siguen en Hospital Vallebrón. Entonces, no sé si la doctora Ana Cueto, creo que estaba conectada, si tiene el conocimiento de qué paciente es el más mayor, o Pilar Lucero de la asociación, porque yo es verdad que este dato lo desconozco. Hay artículos de pacientes, obviamente, pero no sé de longevidad. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí. Soy Pilar Lucero. Hola, Antonio, te tuteo, que hace muchos años que no nos vemos, pero te recuerdo perfectamente de nuestra primera reunión de la Asociación de Kabuki. Para los que no me conocen, yo soy la mamá de una niña con síndrome de Kabuki, que ahora mismo tiene 11 años, y también soy ahora mismo la presidenta de la Asociación Española del Síndrome de Kabuki. Bueno, pues tengo que decir que hasta hace, con respecto a la más longeva que conocemos, pues hasta hace 2 o 3 semanas te hubiese dicho que era una chica de 26 años que vive en Barcelona. Pero a raíz de un seminario que tuvimos el día 23 de octubre, con referencia al Día Internacional del Síndrome de Kabuki, pues tuvimos el honor de conocer a una chica mayor de 36 años, que es también española, y que no nos conocía, porque evidentemente cuando a ella la diagnosticaron hace muchísimos años, la asociación no existía. Nuestra asociación es muy jovencita, Begoña lo sabe, Antonio también, la doctora Ana Cueto, llevamos solo 4 años. Pero bueno, ya que me has dado la palabra, si me dejas decir unas pocas cosas, 2 o 3 cosillas que quería comentaros, pues te lo agradecería, Antonio. Por supuesto. ¿Puedo hablarlo? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, sí. Pues bueno, lo primero, como madre y también como presidenta de la asociación, os quiero dar las gracias por este tipo de cosas que hacéis, que son maravillosas. Nos vienen fenomenal a todos los padres porque siempre tenemos mucha ansiedad por conocer, por saber más. Durante la charla ha dicho, creo que ha sido Begoña, que nos gustaría salir de la consulta y que los médicos nos recetasen una web. Bueno, no queremos una web, queremos un tratamiento, quisiéramos un tratamiento que le fuese bien a nuestros hijos y les quitase el problema. Somos conscientes de que eso no existe, entonces ante eso necesitamos información y esa información pues sí, la sacamos de internet. Preferiblemente si es de acceso gratuito. Nosotros, aunque somos muy modestos, pues hemos hecho una página web, estamos apostando por el intercambio de información entre todos los profesionales de los distintos ámbitos, porque creemos que esa es la base para avanzar y conocer mejor el síndrome. Hacemos unas jornadas anuales que las organizamos la asociación y nos buscamos la vida para buscar quién nos las patrocine y las hacemos totalmente gratuitas para todos los asistentes. Es verdad que todos los profesionales que participan, como tú hiciste un año, Antonio, lo hacéis de forma altruista, nadie cobra nada. Eso lo tenemos que agradecer también. Pero efectivamente ese intercambio de información es absolutamente fundamental para avanzar. Y con ese afán está luchando la asociación. Estamos luchando para recoger datos, para que esos datos sirvan para que se pueda investigar de forma, no como la gente piensa de estar en un laboratorio con la pipeta y la probeta, sino con datos estadísticos de qué puede ocurrir a mi hijo. Según la estadística, tengo una probabilidad muy alta de que esto ocurra. Entonces, esos datos también nosotros queremos recogerlos. Es verdad que en aquel año, en el 2017, cuando ni siquiera éramos asociación, pero ya estábamos luchando por intercambio de información de profesionales, de nuestra ansia de conocer, se planteó allí el hecho de hacer una recogida de datos a nivel nacional importante, una base de datos, un registro. De allí, bueno, salió una semilla, poquito a poco, pero
Vosotros tenéis un proyecto maravilloso que es lo del Race Common, tenéis unos capítulos, yo estoy registrada en vuestra base de datos, he intercambiado muchos correos con Begoña porque yo soy una de las pesadas que se me olvidan las contraseñas y entro y bueno, me pierdo por la plataforma. Espero que ahora con la explicación que habéis dado sea capaz de hacerlo un poquito mejor. Pero es verdad que tenéis muchísima información muy buena, hecha por muy buenos profesionales y que a mí me encantaría que fuera libre, no solamente para los que se registran. Los papás con niños con problemas estamos muy saturados. Tenemos la agenda, bueno, es que nos faltan horas en el día. Entonces no siempre es tan fácil dedicar tiempo, 1 o 2 horas a leerlo, porque a veces te lo lees y no te enteras. Hay que leerlo 2 veces, 3 veces, hay que digerirlo porque son cosas que nos vienen un poquito grandes. Entonces, pues es una información súper valiosa, desde mi punto de vista por lo menos, que sería buenísimo que estuviera en abierto para todo el mundo, independientemente de que luego se tomen una serie de datos para hacer recogida de datos y hacer estudios de investigación. Pero yo creo que toda esa información es muy bueno compartirla. Nosotros, modestamente, porque no llegamos a todo lo que tenéis vosotros en la plataforma, o sea, ni mucho, pero de forma modesta hemos hecho una guía, que es una guía de manejo para familias, para cuando te dan el primer diagnóstico, ese momento que necesitas que te receten una web, pues hemos hecho una guía de manejo para las familias, en las que se dice un poquito lo que puedes esperar a todos los especialistas que vas a ir, la agenda que vas a necesitar para todas las revisiones y toda esa información. Entonces, nosotros tenemos entre manos un proyecto muy ambicioso, que a veces las cosas que son muy ambiciosas van despacito, pero es muy ambicioso, que lo estamos haciendo a nivel de varios hospitales, lo vamos a intentar, que es trabajar con una red que ya se conoce, que se llama la red CAP, que se conoce en Europa y que se utiliza para muchísimas enfermedades, no solamente para las enfermedades raras. Entonces a mí me encantaría que de este seminario que vosotros habéis planteado, pues sacáramos una colaboración y que entre todos y tengamos ese intercambio de información, todos unidos, que sea pública, no pública para que lo vea cualquiera, sino en el sentido de que cualquier investigador que se quiera poner a hacer una estadística de inmunología, de oftalmología, de endocrino, tenga datos, porque cuanto más juntos estén los datos, más fuerza van a tener todos los resultados que saquemos. Y bueno, pues solamente era decir eso. La asociación, como tú bien has dicho, lo ha dicho Antonio, lo ha dicho Begoña, estamos encantados de colaborar. Hemos difundido todo lo que hemos podido por nuestras redes sociales, por nuestra página web, por nuestro grupo de WhatsApp. Este seminario, desde el principio que nos llegó la primera información, teníamos clarísimo que íbamos a participar. Bueno, no todo el mundo puede porque es un día laboral, los niños tienen terapia, los padres tenemos que trabajar, tenemos muchas cosas que hacer, pero ha habido una audiencia muy buena y estamos muy interesados en el proyecto. Pero, sinceramente, yo creo que la mejor manera de empoderar a las familias y de empoderar a los científicos y a vosotros, a los médicos, a los que mostráis interés por este tipo de temas, es realmente compartiendo información. Cuanto más recojamos, mucho más precisos van a ser los datos. Entonces ya simplemente también ha dicho Santi de Venezuela, creo que es, o no estoy seguro. Colombia. Que el médico, o de Colombia, perdón. El médico le dijo, tienes un libro en blanco, tenemos que escribirlo. Pues efectivamente, cada familia tiene su propio libro, pero nosotros como asociación, pues creo que vamos a escribir uno conjunto, en el que lo que vamos a hacer es apoyarnos. Cuando te dan el diagnóstico es un palo tremendo, hemos pasado todos por ellos, unos antes y otros después, pero bueno, aquí estamos para arroparnos y para seguir adelante. Por supuesto con la ayuda de los profesionales, porque si no, nos vendríamos abajo. Si nuestro niño tiene una cardiopatía o tiene como mi hija con 40 días una bronquiolitis que casi se muere y no tengo un gran profesional detrás, pues seguramente yo me hubiera hundido. Pero como os tenemos a vosotros, pues entre todos vamos a luchar para adelante. Y ya, bueno, creo que me he extendido, nos hemos pasado de la hora. Disculpadme, que soy un poco parlanchina, pero solamente eso. Begoña, Antonio, Estíbaliz, a ti no te conocía, pero encantada de conocerte y nada, seguiremos aprendiendo entre todos.
Muchas gracias, Pilar. Has aprovechado muy bien el tiempo. Creo que todo lo que has dicho es súper importante. Has resumido muy bien las ideas de colaboración, de equipo, de poder compartir con vosotros los capítulos que hicimos con mucho cariño. Yo creo que no, Begoña estará de acuerdo. Y el poder aunar esfuerzos más que separar y que las familias dupliquen trabajos. Nosotros no tenemos problema. Esto salió en ese momento como otros proyectos y teníamos esta plataforma que ayudaba a ello. Es verdad que el REDCap y otros sistemas que están apareciendo ahora también son iguales de útiles, entonces, bueno, pues es intentar ver cómo se puede colaborar, compartir información, hacer un proyecto colaborativo y no sé, Begoña, si quieres añadir alguna cosa. Sí, yo solamente decirte, Pilar, que si te parece te emplazamos un día que nos vaya bien a todos para tener una reunión de trabajo contigo. Recogemos tus ideas. Nosotros en esta plataforma, precisamente porque va ligado el contenido médico a rellenar cuestionarios, no se ofrece de forma abierta, pero no estamos cerrados ni muchísimo menos. Somos un hospital que realmente yo creo que atendemos más pacientes de fuera que de dentro. Sí, contamos todas las familias con las que trabajamos en proyectos como Rare Commons, Guía Metabólica, etcétera, o sea que encantados de sumar equipo. Hay proyectos que han derivado en una guía como esta que tengo aquí, ¿vale? Que este es un proyecto que hicimos con la doctora Mercedes Serrano hace años sobre el síndrome de Lowe y conseguimos que se publicara en formato papel, puede publicarse de forma abierta en formato web, lo podemos hablar y trabajar juntos. O sea que te tomamos la palabra de hacer equipo que decía ahora el doctor Martínez y buscamos un día para una reunión de trabajo contigo. Sí, de hecho también invito a la doctora Ana Cueto, que muy amablemente está también con nosotros, que es la genetista que trabaja en Vallebrón y sabe muchísimo de Kabuki y ha ayudado en la guía y está súper metida, como bien sabe Pilar, a que también pueda venir a la reunión y hacerlo también de forma colaborativa, ya que ellos también, bueno, saben muchísimo de esto. No sé si quiere añadir algo la doctora Cueto, que veo que tiene el micrófono abierto. No le funciona, vaya. Bueno, no hay problema. Entiendo, doctora Cueto, que podemos combinar agendas de todos para cuando sea posible hacer esta reunión y así la anotamos en nuestra lista de tareas pendientes. Vale. Gracias. Vale. Ay, sí. Recogemos, si os parece, el resto de preguntas y las trabajamos en la comunidad para respetar también un poco el tiempo de este webinar. Sé que esto es una cadena, sale una pregunta de una familia y surgen 3 más. Os agradeceríamos muchísimo que las pudiéramos trasladar a Social Commons o al apartado de preguntas médicas, porque allí, como os decía al principio, no solo hay las 24 familias que hoy estáis aquí conectadas, sino que hay muchísimas más y seguro que la respuesta que se os dará a vosotros beneficiará a muchísimas más familias. En cualquier caso, Hola, ¿ahora sí que me escucháis? Ahora No. sí. ¿Sí? Sí. No, solo para robar, nada, 10 segundos, que había problemas técnicos. Llevo conectada todo el tiempo. Yo soy Ana Cueto de Vallebrón, entonces, en línea de lo de no duplicar, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener en cuenta aquí varias cosas, que el libro que has enseñado de Lowe es lo mismo que estuvimos trabajando durante mucho tiempo con la asociación, es decir, lo que ha comentado Pilar no es una guía que ha salido del aire, sino que estamos detrás varios genetistas clínicos, los cuales hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a poderla hacer, por lo tanto creo que duplicarla no tendría ningún sentido. Y evidentemente trabajar en común. Entonces, lo que comentaba Pilar de la recogida está en las últimas fases ya para que tanto, no solo registro de saber cuántos pacientes, sino un poco esto, lo de la evolución natural, era lo que se pretendía con el censo. Pero bueno, todo es hablarlo. O sea, esto ya está en marcha con otros hospitales de referencia en los cuales en España no solo estamos San Juan de Dios o Vallebrón, sino que La Paz, Murcia y todo. Y además en la última jornada se estuvo comentando bastante después con los que estamos implicados en el proyecto. Por lo tanto, bueno, abiertos a hablar, evidentemente, porque lo que se tiene que intentar es el bien común de todos los pacientes, ¿vale? Y nosotros, al estar en la red europea con Manchester, es con los que estamos trabajando mucho, ¿vale? Pero bueno, gran iniciativa y lo que tenemos que hacer es esto, unirnos entre todos e intentar hacer piña. Perfecto, muchísimas gracias.
Pues lo dicho, concluimos aquí la sesión. Os animamos a que sigáis siendo tan activos con preguntas en la comunidad. Allí beneficiará a todas las familias. Compartiremos este webinar en nuestro canal de YouTube para que sea también material de consulta para todo el mundo y enviaremos el link a todas las familias registradas. Sabéis ahora, ¿no?, parte del equipo humano que hay detrás del proyecto. Estamos a vuestra disposición y recogemos, ¿no?, la solicitud de colaboración y de trabajo conjunto tanto de la doctora Ana Cueto como de Pilar de la Asociación de Pacientes. Ha sido un placer compartir esta tarde con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Un saludo y un abrazo a todas las personas que a todos siguen de muchos sitios. A los niños en las pantallas, ya que a veces esto queda un poco frío, pero Ya. bueno, he visto nenes que conozco Ay, y nada, para eso estamos, ¿vale? Para ayudaros. Las dudas que os han podido resolver las podremos comentar en el chat. Y lo del tema del COVID, que sí que se ha preguntado varias veces, la verdad es que sobre todo es descartar la inmunodeficiencia en los nenes con Kabuki y en principio, como sabéis, hay mucho desconocimiento y a priori sin inmunodeficiencia no se sabe claramente si son factores de riesgo. Entonces lo más prudente es tener todas las medidas que están demostradas que sean eficaces y consultar con los médicos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.